Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y la verdad que orando al Señor, Él me mostraba un tema, bueno, con hechos y con cosas me mostraba más la posibilidad de hablar de un tema que es el arte de la restauración. El arte de la restauración. Recuperar, fortalecer lo que se había desgastado, lo que se había vencido, lo que era próximo a perderse, fortalecerlo, eso es restaurar. Siempre pueden ver el arte del restaurador, ¿no? Hace piezas casi nuevas, hace piezas brillantes, excelentes, con cosas que estaban para el descarte. Y pensaba lo que es la restauración, ¿no? Qué importante es el arte del restaurador. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 13. Vamos a ver la historia de Pablo y Bernabé, yendo en viajes misioneros, Pablo llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Eh, em, Tenía este compromiso de poder ir y iniciar un viaje misionero y iba a ser bastante difícil, dice Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, ellos dos estaban elegidos por el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan es un personaje muy importante del cual vamos a hablar hoy, más conocido como Juan Marcos o Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. Lo van a encontrar en la iglesia como Juan Marcos, lo van a encontrar en la Biblia como Juan Marcos. Fue como un ayudante de Pablo y Bernabé en este viaje misionero. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese es el texto. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Yo quiero decirte, lo que acabas de ver, ¿no? Este hombre, Elimás, quería apartar de la fe al procónsul y quería confundir. Entonces Pablo viene e invoca a Dios y en ese momento este hombre queda ciego. Historias de este calibre hubieron un montón más. Ahora yo digo, dos personas son enviadas para una obra evangelística, un viaje misionero que involucraba la vida. Podían arriesgar su propia vida. No va cualquiera. El Espíritu Santo de un montón selecciona delante de todos y todos lo oyen, apartarme a Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé van y llevan algunos ayudantes con ellos. Ellos iban a guiarla, ellos iban a liderarla, pero tenían gente que les asistía y era importantísima. El Espíritu Santo dijo quién encabezaría. ¿Quién encabezaría? Y ellos eligieron quién colaboraría con ellos. Y eligieron a Juan Marcos. Juan Marcos era un chico que ellos habían conocido porque en la casa de su madre María se hacían algunas reuniones, ¿sí? Y se predicaba y se enseñaba la palabra de Dios. Entonces ellos lo conocieron ahí y era primo de Bernabé. Entonces ellos deciden llevarlo. Y bueno, vamos a llevarlo para el viaje misionero donde ellos van a exponer su vida. Llegan a Chipre y episodios como este que escuchamos hubo un montón. Mirá, ellos dice que predicaron el Evangelio. Confrontaron a los judíos, porque ellos, los judíos, hasta ahora se creían los dueños del Evangelio, ya eran salvos,
todo lo que ya sabemos, todas las confrontaciones que le hicieron al Señor Jesús y predicar el Evangelio, primero a los judíos y después también decirle a los judíos que el Evangelio era para los gentiles. Menuda tarea. Fueron perseguidos. Pablo fue apedreado. Sanaron a un rengo. Fortalecieron a los discípulos y volvieron a Antioquía. No es que fueron a pasear. Fueron a exponer su vida y un hombre más o un hombre menos marca la diferencia de forma abismal. Y en ese momento, donde estaban en el medio de esta tarea o al comienzo de esta tarea, Juan Marcos dice, discúlpeme, me voy. Y se va a Jerusalén. Para ellos, la verdad que habrá sido toda una circunstancia, ¿no? Decir, ¿qué está pasando? Iniciamos nuestro viaje, tenemos nuestro colaborador y nos abandonan en el medio del camino. No es lo mismo uno más que uno menos. Más aún cuando estás dando la vida, imagínate, ¿no? Ir a dar tu vida y de los pocos hombres que vos decís, estos están conmigo, él me deja, ¿no? Él se va. ¿Cómo te vas? ¿Y la madurez dónde está? La madurez para las decisiones. ¿Cómo es que abordás la situación en este momento? Dice el capítulo, algunos capítulos después de estos eventos que les cuento, dice, versículo 36, después de algunos días, bueno, termina esta expedición, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. El punto de desunión, Juan Marcos. ¿Qué se hace con Juan Marcos? Y van a iniciar su segundo viaje. Pablo le dice, vamos a visitar a los creyentes. Y le dice, bueno, llevemos a Juan Marcos. No, Juan Marcos no. Pero es tropezar dos veces con la misma piedra. Juan Marcos no. Y no, le dice, pero sí, llevémoslo. No, esto pongo palabras imaginarias. Démosle una oportunidad, nos es útil. No, Juan Marcos no, si ya nos dejó la primera vez, imagínate que lo tenemos que llevar de nuevo. Para la obra a lo mejor. Me imagino eso. Tenían puesto el ojo en la misión, estaban esparciendo el evangelio, estaban dando su vida. Es una gran inversión de todo, de su tiempo, de su vida, de su esfuerzo en la obra del Señor. Querían buscar lo mejor. Pablo no está dispuesto a ir con él. Quizás tenga razón. Bernabé quiere llevarlo igualmente. Dice que tienen una fuerte discusión y que finalmente el Señor termina permitiendo, en vez de una expedición, 2 expediciones. Bernabé va con Juan Marcos y Pablo se encamina con Silas. Después Pablo encontraría también a otro llamado Timoteo. Y bueno, sigue su camino. Ahora yo te digo, bajándolo a nuestro territorio, ¿no? Siempre hay alguien que queda en el camino. O te lo voy a reformular. ¿Qué pasa con el que se queda en el camino? De Bernabé no se habla más. En toda la Biblia. En adelante no se habla más de él. No se sabe nada más. Yo te digo, Pablo y Bernabé van a hacer un viaje, quieren llevar a Juan Marcos, lo llevan, van a hacer la obra, la hacen, Juan Marcos los abandona. Segunda parte, no llevemos a Juan Marcos, van y salen. Y Juan Marcos, podemos decir que o no tuvo la madurez suficiente para continuar la obra que había empezado, o se equivocó, o se aventuró, o lo que sea, pero podría haber quedado en el camino. En nuestras iglesias y en nuestras vidas pasa lo mismo con mucha gente. Hay gente que queda en el camino. Queda en el camino por pecados, queda en el camino por falta de madurez, como quizás lo que habíamos hablado de Juan Marcos, y queda en el camino por frustraciones que no puede soportar. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a una situación de las que tenemos por lo general siempre. Están sirviendo en el ministerio, en la iglesia, están llevando adelante una tarea, pero se enteran que uno de los que estaba sirviendo cae en pecado. Es notoria su desobediencia para todos, la persona queda afuera,
y a veces la condena en la congregación es muy grande. Entonces esta persona dice, mira, a esta persona no la tengamos más en cuenta para servir, vamos a servir con tal, buscamos el reemplazo, la obra sigue, como dice el show debe continuar, seguimos adelante. ¿Y qué pasa con ese? Te hago otra pregunta. Un chico y una chica se están por casar. Y resulta que llegada la fecha de la boda, el chico es encontrado que tenía una doble vida, una relación. No faltan personas para consolar a la chica que queda en la puerta del altar. No faltan personas para consolarla, la iglesia la contiene, todo. ¿Y con el chico qué pasa? ¿Cuánta gente que queda en el camino, no? Es necesario lograr esta tarea, está perfecto, es necesario lograr esta tarea. Tal persona queda en el camino, por falta de madurez, por pecado o por una frustración muy grande. Dos chicos están de novios, sirviendo en el Señor y sirviendo con gran esfuerzo, pero de repente no hay un pecado, pero la chica le dice al chico, no estoy enamorada de vos. Y el chico no lo puede soportar y es muy fuerte todo, dice, no me puedo atener a esta situación, no voy a seguir acá, me voy a servir otro espacio o me voy de la iglesia. La chica sigue sirviendo. Con el chico, ¿qué pasa? Puede ser el chico o la chica, ¿eh? Se me vino a la mente. ¿Cuánta gente queda en el camino, no? ¿Qué pasa con el que queda en el camino? ¿Qué pasa con Juan Marcos? Y Bernabé dice que él se tomó el trabajo de poder bancar a su primo, ¿no? Es decir, intentémoslo con él. Bueno, no, Pablo no estuvo de acuerdo y Bernabé se quedó con su primo y de Bernabé no se sabe nada más. Yo te digo, mucha gente queda en el camino. Mucha gente empieza un ministerio y sale teniendo un problema. No por culpa del ministerio, no por culpa de la iglesia, por razones personales. Muchas veces empezamos a servir o empezamos un emprendimiento en la iglesia y caemos en un pecado, nos puede pasar. O nos envolvemos en una situación donde hay que responder y no tenemos la suficiente madurez y respondemos mal. Nuestra idoneidad se va a la basura, corremos un costado. O muchas veces sufrimos pérdidas familiares o frustraciones o esperábamos algo que al final el Señor no permitió que fuese para nosotros y hay una herida en el corazón o hay un quebranto del corazón que hace que todo sea mucho más difícil, tanto por pecado, por falta de madurez y malas elecciones o por frustraciones. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ese? Yo quiero en este día fijarte qué pasa con ese, ¿no? Siempre contamos cuentos, ¿no? Donde decimos desde chiquitos, hay un personaje, hay dos personajes y de repente viene el villano y el villano se entremete y hay un nudo de la historia. Entonces viene y lucha el villano, viene y lucha contra uno y el otro lo vence y el villano o muere o es puesto en la cárcel y estos son felices para siempre. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué pasa con el que no es feliz para siempre? ¿Qué pasa con el otro? Desde chiquitos nos empezaron a mirar hacia el final feliz. Pero ¿qué pasa con el otro? Yo te hago una pregunta. ¿A vos te interesa qué pasa con el otro? Yo te hago otra pregunta. ¿A Dios le interesa qué pasa con el otro? El llamado a la restauración. Tenés que entender, partiendo de esto, que si algún día te interesás por las personas frustradas, por circunstancias de la vida, por las personas que se equivocaron y tomaron mala decisión por falta de madurez, o por las personas que se equivocaron y cayeron en pecado, hay algo que es la misericordia, la compasión y un deseo de parte de Dios de acompañar a esas personas y de poder ser un canal de bendición. Si el Señor pone eso en tu corazón, que creo que te debería poner en todos, o nos llama a todos, hay algunas cosas que hay que entender. El que restaura es el Señor. Vos podés ser un canal, podés ser un elemento, podés ser alguien que le sea de bendición, pero el que restaura es el Señor. El que hace la obra es el Señor. Vos fíjate, que Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. ¿Quién?
el Señor. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Enseñar y hacer entender y mostrar y darle luz a una persona que estaba frustrada porque no entendía las circunstancias, lo hace el Señor. Él es el que perdona todos tus pecados, es el que sana todas tus herencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es? El Señor. El Señor. Él hizo la herida, Él la sanará. ¿Quién es? Número uno, el Señor. Si vos sentís compasión y deseas involucrarte en esta tarea, tenés que saber que la obra es una obra del Señor. Él hace una obra y Él nos da la gracia de poder colaborarle un poquito. Yo escuchaba siempre un amigo que decía que él con su hija iba a tomar agua, tiene muchas botellas de agua en la heladera, entonces cuando iba a tomar una botella de agua dice que él tiene una manía de cerrarlas muy fuerte. Entonces venía la nena, iba a la heladera, buscaba una botella, se la traía y le decía, está muy fuerte, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir. Ah, sí, a ver. Dice, espera, intenta, a ver, hace fuerza. Y mientras la nena hacía fuerza así, él iba y le aflojaba la tapa y se la daba en la mano y le decía, a ver ahora, y la nena lo podía abrir. Y la nena feliz de la vida que había podido abrir la botella y tomar el agua, ¿no? Porque supuestamente tenía fuerza. Y yo pensaba, no, este es el Señor con nosotros. El Señor nos llama a una tarea, nos involucra, nos permite hacer esto o una cosita, pero la obra es de Él, la fuerza es de Él, todo lo que hace es de Él y para la gloria suya. Y a nosotros nos permite esto. A veces nosotros nos pensamos que lo hicimos nosotros, pero no. Es indispensable que sepas que la obra es del Señor. La obra es del Señor. Vos podés ser un canal de bendición. Ahora, es importante que tengas un corazón atento, sensible. Señor, ¿querés utilizarme? Sabés que la obra es del Señor. Y empezás a orar y decís, Señor, me gustaría involucrarme en esta obra, en el trabajo de la restauración. Me gustaría acordarme de qué pasó con el que no terminó en el final feliz. Y el Señor, si es su voluntad, empieza a mostrarte personas. Empieza a mostrarte. Y cuando llegás a esas personas, lo que tenés que hacer de nuevo es volver a orar. Señor, te pido que me muestres si es tu voluntad que yo acompañe a esta persona. Y el Señor confirma. El Señor confirma. Hay algunas cosas que están en el medio del que quiere restaurar y el que necesita restauración. Muchas veces el que necesita restauración no quiere que lo ayuden, no quiere que lo acompañen, no lo puedes obligar. No, vení, que nos juntamos, vení, no me quiero juntar. No quiero. O sí, la persona quiere juntarse, pero la avasallamos. Vení, no, porque vos tenés que entender que tu pecado, tu vida, pará. Tengo bastante con mi problema como para que me estén atormentando. Tiene que ser algo de parte del Señor. Algo que le traiga paz. Algo que no lo juzgue, algo que no lo exponga. Y diga, se sentó al lado mío quizá para callarse. Se sentó al lado mío quizá para amarme, para mirarme con amor. Y no me dijo más nada porque en ese momento no tenía más nada para decir. Se sentó al lado mío. Y el Señor hace una obra. El Señor hace una obra. Yo te quiero desafiar al arte de la restauración. Fíjate y empezar a entrenar un ojo y que el Señor entrene un ojo y configure un ojo que pueda ver qué pasa con el que queda en el camino. Bernabé ayudó a su primo, no se supo más nada de él. Pero vos puedas tener un ojo para ver a las personas que tienen necesidad. Quiero contarte algunas anécdotas que son muy buenas a mi vida. Una vez un chico estaba por casarse con una chica en una iglesia y este chico, se le descubrió a poco tiempo que estaba en una situación que lo comprometía y este noviazgo se interrumpió, ambos eran de la misma iglesia, por lo cual él abandonó la iglesia a la que iba. Cuando en las iglesias hay muchas familias y todo, imagínense, ¿no? Imagínate si fuese tu hija la que le pasa eso. Es durísimo. Es durísimo. Hubo gente muy espiritual también, ¿no? Que intentó y que comprendió, pero igualmente es difícil. Aún en la más espiritual de las iglesias es difícil. Y el chico se desalentó muchísimo y
y no estaba con ganas de seguir. Y un día entendí de parte del Señor poder pasar por su casa y compré un libro, me acuerdo que creo que era de Max Lucado, Saldrás de esta, o en Manos de la Gracia, uno de los dos, y dije, Señor, orale al Señor. Y agarré ese libro, lo puse en una bolsa y se lo revolví por la reja de la casa porque no estaba. Y le toqué timbre, pero no estaba. Y después me mandó un mensaje de texto y me dice, te quiero agradecer por el libro, la verdad que me hizo mucho bien. No sé por qué me lo mandaste, me decía. Son cosas que suceden. No, mira, te lo mandé porque nada, quiero decirte que estoy orando por vos, por esta situación. Y él tuvo buena predisposición, quedamos en tomar un café. Y tomando un café empieza a salir todo el tema y él me lo cuenta como si yo no lo supiese. Y yo le digo, mira, yo quiero decirte que yo ya lo sé. Pero que estoy acá para juzgarte, porque me imagino que todo el mundo debe comprender a la parte sufriente, pero no sé cuántos te deben comprender a vos. O todo el mundo está dispuesto a rodearse con la persona, con tu ex novia, pero no sé cuántos están dispuestos a rodearse con vos. Y nos pusimos a hablar, ¿no? Y después él es una persona que conducía muy bien la alabanza, que hacía estas cosas, pero todas esas cosas se ven interrumpidas. Se ven interrumpidas. Y bueno, el servicio se quedó interrumpido, teníamos un grupo en mi casa donde estudiábamos la Biblia los viernes y bueno, lo empecé a invitar a venir junto con los chicos de la iglesia como si fuese una persona más y los chicos de la iglesia no sabían nada, entonces lo recibían y comíamos y leíamos la palabra y comentábamos y él participaba y los chicos de la iglesia lo empezaron a querer y él empezó a ver que por más que se había equivocado no había dejado de tener también cosas buenas, cosas muy valorables, cosas positivas. Él también fue una psicóloga, empezó a tratarse y en ese momento descubrió muchas cosas. Y él fue muy querido y un día surgió la posibilidad de que él comparta algo ahí en ese grupo que teníamos en la célula y él compartió y los chicos lo quisieron mucho y un día tenía que armar una reunión de alabanza y él me ayudó también. Y un día él se conoció una chica de otra iglesia, en una iglesia que lo recibió, que sabía de él, que lo acogió, por así decirlo, y fue y se puso de novio y se casó con esa chica y yo no me vi mucho más, pero yo le doy gracias al Señor por lo que me permitieron a mis ojos ver. El Señor me permitió ver la gloria suya. Me permitió ver la gloria suya, pero yo quiero decir, ¿sabes quién lo restauró el Señor? Muchas veces no tuve las respuestas, pero lo restauró el Señor. Eso es algo que te quiero alentar. Hay muchos chicos familiar, hay chicos que les pasa de todo y se quedan desalentados. Hay chicos que esperan ministerios que al final los ancianos entienden que no son la persona y se lo dan a otros. Hay chicos que están esperando una oportunidad. Hay chicos que planean su rumbo, pero aún así el Señor permite que las elecciones sean hacia otros. O las convocatorias, viste que el Espíritu Santo, entre todos los que estaban, convocó a Pablo y a Bernabé. No es para todos todo. Y hay que ver entonces en el corazón, ¿no? Pero sin duda que esta historia de Juan Marcos tiene un final feliz. Yo te quiero invitar a llegar al final de la Biblia. Y dice 2 Timoteo 4, Pablo avanza en su viaje. Y en un momento está en la cárcel escribiéndole a Timoteo, uno que sí, un colaborador que había encontrado también en el camino. Y le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos y tráele contigo. Le escribe a Timoteo, ¿no? Estas instrucciones personales. Dice 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Algo pasó. Algo pasó. Quizás el Señor mostrándole a Juan Marcos su error y dando una nueva oportunidad. Y Pablo también dando una oportunidad a tomarlo de nuevo, ¿no?
y a que sea utilizado. Quiero decirte, Juan Marcos, luego se lo ve en la Biblia emparentado con Pedro, con el apóstol Pedro, y Juan Marcos es el apóstol mediante el cual se escribe el Evangelio, según San Marcos. Dicen que por boca de Pedro, porque él no había estado con el Señor. O quizás sí había estado con el Señor, pero muchas de las cosas no las vio. Y fue una persona muy importante para la obra. Mirá si vos, el Señor te utiliza para restauración, y sos parte de la restauración de una persona que después sea un pilar en la obra. Imagínate. Cierro con esto. En la cultura asiática había un japonés, y bueno, muchas veces en Japón o en China o países de ese continente hay una superpoblación. Una superpoblación, un nivel tecnológico, una sociedad que, por lo cual muchos caen en depresión y hay un gran índice de suicidio, ¿no? Y dice que una vez, estando ahí en Japón, un emisario que estaba por ahí, que era brasileño, estaba fomentando o impulsando a muchos japoneses la cultura colombiana, ¿no? Entonces viene y le hablan a un muchacho y le dice, bueno, yo quiero proponerte vivir en Colombia, conocer Colombia, o un intercambio, ¿no? Entonces, no sé cómo es que este muchacho cuenta que este muchacho japonés que no quería saber nada, no sé por qué le venían a hablar de esto, pero bueno, las cosas llevan una a otra para que él vaya para Colombia. Y cuando va para Colombia, él dice que había pensado muchas veces en suicidarse y que estaba muy deprimido. Estaba muy deprimido. Y cuando va para Colombia, los colombianos con toda su gracia y con todo eso lo reciben. eh, Aunque no era un momento muy bueno de Colombia en cuanto a la violencia, en cuanto al narcotráfico, pero sí había personas sanas y lo reciben a este muchacho. Y él en Japón era uno más y se volvió invisible. Pero cuando fue a Colombia hubo gente que tuvo ojos para saberlo ver. Y empezaron a disfrutar de su compañía, y empezaron a disfrutar de su cultura y de aprender, y lo recrearon y le mostraron nuevas cosas. Y él, al ser tan distinto, a los ojos de los colombianos fue único. Fue único, ellos disfrutaban de tenerlo entre ellos. Y él empezó a recuperar la vitalidad, empezó a recuperar la alegría, y cuando llegó el momento del intercambio para volver, vinieron a buscarlo para que vuelva a Japón, y vino un colombiano y dijo, no, acá tenemos a nuestro amigo japonés, no tiene por qué irse. No tiene por qué irse, no lo saquen de acá. Y vos fijate que una persona que en su contexto había sido herido, había sufrido, se había desmotivado, decepcionado, en un contexto sano y en otro lugar donde no lo conocían, pudo recrearse y eso lo alentó a seguir con su vida. Para ojos de quienes supieron ver que él era único, aún en el medio de la superpoblación, él era único. Que lo querían, que no lo querían perder. Yo te pregunto, ¿vos tenés los ojos para ver quiénes son las personas que Dios ama? ¿Vos tenés los ojos que no descartan? ¿Vos tenés ojos que están dispuestos a ver entre la multitud a los que están fundidos, a los que están quebrantados? Los desalientos por pecado, los desalientos por caídas en pecado, los desalientos por malas decisiones y falta de madurez. Los desalientos por frustraciones tienden a personas que muchas veces tienden a apartarse del Evangelio, a no querer más ir a sus iglesias. Nosotros tenemos que ser las personas que puedan restaurar. Muchas de las personas comprenderán cosas y el Señor les mostrará y se encaminarán a otros lados. Muchas personas volverán a sus congregaciones o nunca la abandonarán, qué sé yo. El que hace la obra es Dios. Pero qué bueno es ser personas dispuestas a la restauración, sin avasallar. Acuérdense, con paz. Con paz. Dice el Salmo, mi pecado, te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, pero fíjense ese salmo. Cuando él confiesa su pecado,
el Señor lo perdonó. La dicha de ser perdonado. Muchas personas van a entender, muchas personas van a alcanzar perdón, muchas personas van a superar. Todo por la divina intercesión. Oramos. Padre Dios, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, gracias por la restauración que hiciste en Juan Marcos, Señor. Y él fue un puntal para el Evangelio y para la Biblia que hoy tenemos escrita. Señor, te pido que si es tu voluntad, puedas en este día abrir nuestros corazones para poder ver las personas que vos amás, aunque la sociedad las deje de lado. Señor, afines y alistes nuestro corazón para estar dispuestos, Señor. Gente en nuestra congregación, gente en otras congregaciones, gente en la iglesia, Señor, gente que no te tiene. Todos podemos ser canales de bendición. El que restaurará serás vos, Señor. El que mostrará, muchos serán restaurados, muchos se convertirán, Señor. Quizás no te conocían. Señor, podés hacerlo. Y pongas en nuestro corazón el deseo de acompañar y ser canales de bendición. Nos darás las palabras, Señor. Y en las problemáticas más difíciles, quizá también el deseo de capacitarnos para ayudar. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchachos, que el Señor los bendiga. Gracias por la invitación.